Ya, entonces, jóvenes, el tema que vamos a ver hoy día es trata sobre el sistema digestivo de los animales. Ya, bueno, ustedes pues saben que el sistema digestivo es el conjunto de órganos que se encargan de, buenos días chicos, se encargan de absorber, ¿no? Descomponer los alimentos, ingerir, descomponer y absorber los alimentos no necesarios, pues, para poder obtener la energía, ¿no? Que necesita el organismo para, pues, para poder vivir. Ya, entonces, ahora lo que vamos a ver en nosotros es, así de manera muy rápida, muy somera, es los sistemas digestivos, los sistemas digestivos que existen, ¿no? En los seres vivos, tanto en invertebrados como en invertebrados. Ya, entonces vamos a empezar por lo más simple, ¿no? Vamos a ver. Ya, como le decía, ¿no? Los animales pues necesitan energía para poder realizar todas sus funciones, crecer, ¿no? Reproducirse, correr, saltar, conseguir su alimento, etcétera, ¿no? Huir de sus enemigos. Ya, entonces, todos estos materiales, estos nutrientes proceden de los alimentos. Ya, a través de esos alimentos, además también de obtener la energía en el metabolismo también, los alimentos, los nutrientes contenidos en los alimentos sirven también para renovar sus tejidos, ya, para reparar los tejidos existentes, etcétera, ¿no? O sea, no solamente como fuente de energía, o sea, hay metabolismo energético, sino también hay un metabolismo plástico, ¿no? Ya, entonces recordemos que el metabolismo, chicos, es uno de las características de los seres vivos, por la cual las células intercambian materia y energía con el medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los animales, bueno, su preocupación es, sobre todo, es conseguir su fuente de energía, ¿no? O sea, alimentarse. Entonces, por eso que los animales continuamente están pues tratando de conseguir alimento, ¿no? Ya, bueno, el caso del hombre es similar, pero bueno, el hombre como es un ser racional, ya pues tiene otras actividades más elevadas, ¿no? Por decir, el pensamiento, la creación del arte, la ciencia, etcétera, ¿no? No, bueno, eso son cosas que no son propias de los animales, ¿no? Pero después el resto, en el caso del hombre, en cuanto a la biología, es similar, ¿no? Porque también el hombre tiene que conseguir su alimento. Entonces, el sistema digestivo es importante, ¿no? Porque permite este, hallar las fuentes de alimentos que van a servir como, a su vez como fuente de energía, ¿no? A través de la descomposición de los nutrientes, de los alimentos contenidos que contienen los nutrientes, ¿no? O sea, proteínas, carbohidratos, grasas, etcétera, ¿no? Claro, se supone que los desechos o material que no sirve, pues es desechado, ¿no? Ya, entonces miren, aquellos organismos que, que tienen que conseguir su alimento del medio externo, se les llama holozoicos. Ya en cambio, ¿no? En cambio, holozoicos eh, heterótrofos, ¿no? Pues equivaldría a los heterótrofos, ¿no? En cambio, las plantas pues son autotróficas porque pueden elaborar sus propios alimentos a través de la fotosíntesis, ¿no?
Ya, ahora miren, en cuanto al tubo digestivo, también en su evolución difiere también mucho del tipo del tipo de animal, ¿no? Por ejemplo, y de la evolución del animal, ¿no? Por ejemplo, las esponjas se le considera para zoos porque ellos son animales que sus células no llegan a formar tejidos propiamente dichos, ni tampoco órganos. Entonces ellos no tienen un sistema digestivo. Ya, dice, ¿no? Cada célula se nutre independientemente de organismos diminutos como las diatomeas, ¿no? El fitoplancton. Entonces, el primer animal que estamos viendo es que no tiene sistema digestivo, son las esponjas o poríferos, ¿no? Ahora miren, en cuanto a los invertebrados, encabezados por el filum porífero que contiene las esponjas, ya miren, muestran 4 principales progresos en la evolución. A ver, dice, acá estamos pues considerando desde esponjas hasta, hasta el filum molusco, más o menos, ¿no? Filum artrópoda, ¿no? Que comprenden todos los filum invertebrados. Tienen una digestión extracelular, o sea, ya, mejor dicho, tienen un sistema digestivo, ¿no? Puede ser completo o incompleto, pero tienen sistema digestivo, ¿no? Ya, ahora, este sistema digestivo permite separar el alimento digerido del no digerido, ¿no? Porque no digerido, ese pues constituye pues, por decirlo así, los desechos o las heces, ¿no? Que son eliminadas pues hacia el exterior, lo que no ha sido digerido, ¿no? Entonces, cuanto más largo sea el tubo digestivo, aumenta su capacidad de absorción, ¿no? Y cada zona del tubo digestivo pues tiene su función determinada, ¿no? Estómago, intestino grueso, intestino delgado, etcétera, ¿no? Esófago, boca, etcétera, según sea el caso, ¿no? Ya, miren, hay dos tipos de sistema digestivo, así global, ¿no? En forma de manera general. Hay uno que se le denomina sistema digestivo completo y hay otro que se le llama sistema digestivo incompleto, ¿no? Entonces, miren, cuando los organismos tienen sistema digestivo completo, ya cuando tienen una boca y un ano, ¿no? Entonces, por la boca es que ingresan los alimentos y por el ano, pues, se eliminan los desechos, ¿no? O sea, en un extremo tiene la boca y en el otro extremo tiene el ano, ¿no? Eso es cuando el sistema digestivo es completo. ¿Ya? En cambio, cuando el sistema digestivo es incompleto, cuando en un mismo orificio sirve a su vez como boca y como ano, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esos casos se le considera sistema digestivo incompleto. ¿Ya? El caso, por ejemplo, de animales con sistema digestivo incompleto, tenemos pues a los celenterios o los nidarios, ¿no? Ustedes ya saben que ahí están incluidos pues las anémonas de mar, ¿no? Los corales, las sidras de agua dulce, las malaguas o medusas, ¿no? Ya, y también algunos platelmintos, ¿no? Como por ejemplo las tenias, ya, no, perdón, las planarias tienen este tipo de sistema digestivo incompleto, ¿no? Las tenias no tienen sistema digestivo, o sea, los estodarios, ¿no? Que están dentro de los gusanos aplanados, no tienen sistema digestivo. Entonces, tenemos el caso del sistema digestivo incompleto, tenemos los celenterios y algunos gusanos aplanados, como las tenias, ¿no? Algunos gusanos aplanados como las planarias, perdón, las planarias.
Ya, los planarias son de la clase tremato. Bueno. En cambio, los estodarios, como las tenias, son de la clase, las planarias son tremato, ¿no? Las tenias son cestodarios, ¿no? Entonces, las tenias no tienen sistema digestivo al igual que las esponjas. Ya, ahora, los que tienen sistema digestivo completo son todos aquellos comprendidos, organismos comprendidos desde los nemátodos o asquelmintos hasta llegar al hombre, ¿no? O sea, nemátodos, ¿no? Filum anélidos, ¿no? Después viene el filum molusca, el filum artrópoda y el filum equinodermo. ¿Ya? Y hasta llegar, pues, hasta ahí comprende el filum de los invertebrados, ¿no? Y llegar hasta los vertebrados, ¿no? Donde está, pues, el hombre, ¿no? Todos los animales, mamíferos, proterios, mesoterios, los peces, ¿no? Ya, todo el resto de animales vertebrados tienen sistema digestivo completo, ¿no? Los peces y los tetrápodos, ¿no? Y los tetrápodos están, pues, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos, ¿no? Y dentro de los mamíferos estamos nosotros. Ya, en el caso, por ejemplo, como le digo, de los celenterios, ¿no? Ellos tienen un sistema digestivo incompleto, tienen un agujero ano-boca, una cavidad interna llamada celenterón o gastrocele. Ya, entonces dice, los desechos no absorbidos se eliminan por la boca. Entonces ellos tienen un agujero ano-boca, ¿no? Por eso que en este caso sería sistema digestivo incompleto, ¿no? Ya, miren, ellos en su epidermis ya presentan unas células llamadas nidoblastos o nematocistos, ya, o nidocitos, que producen una sustancia urticante, o sea, como decir, venenosa y picante, que les sirve para capturar a sus presas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las esponjas y de las malaguas, y el caso de las medusas, ¿no? Los anémonas, los corales, ¿no? Que tienen un sistema digestivo incompleto. Acá está, ¿ve? Tienen ahí, por ejemplo, mire, acá está el agujero ano-boca, ¿no? Acá está su capa externa, llamada epidermis o pinacodermis, una capa intermedia, una mesoglea, ¿ya? Y la gastrodermis, ¿no? La capa de gastrodermis, la más interna, está formada por células digestivas y absortivas, ¿no? La epidermis está formada por células, epiteliales, musculares, ahí tiene glándulas, tiene nervios, ¿no? Ya miren, este caso, por ejemplo, es de una medusa, ¿no? Ahí está el agujero ano-boca rodeado de tentáculos. Están los tentáculos. Acá están también sus órganos sexuales, las gónadas, ¿no? Y este es el sombrero. Ya, chicos, en el caso de los platelmintos o gusanos aplanados, ya les he dicho, algunos tienen tienen sistema digestivo incompleto, como es el caso de las planarias, ya también de las de las fasciolas hepáticas, ya, de las alicuyas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las tenias sí son platelmintos que no tienen sistema digestivo, ¿no? Las que tienen son las otras, ¿no? La clase turbelaria, donde están
la duela del hígado, ya, y sobre todo ya, las planarias, ¿no? Las planarias sí tienen un sistema digestivo incompleto, ¿no? Pero por eso dice, las tenias carecen de sistema digestivo, ¿no? Ya, y los que tienen sistema digestivo tienen una especie de trompa llamada probóscide, una boca ventral y 3 ramas intestinales. En el caso de los nemátodes o asquelmintos, ya saben que los nemátodos o asquelmintos son gusanos, los llamados gusanos cilíndricos, ¿no? Que generalmente son parásitos de animales y también de plantas. Ya, por eso acá dice unos son fitófagos, que comen plantas, ¿no? Hay formas marinas, dulceacuícolas, o sea, que viven en agua dulce, y ahí se alimentan pues de algas, ¿no? Hongos y bacterias. Hay otros nemátodos terrestres también que viven en las raíces de las plantas o en el suelo directamente, ¿no? Ya, en el hombre son los parásitos pues intestinales, ¿no? Los oxiuros o Enterobium vermicularis, ¿no? Las Ascarilombricoides y la triquina, ¿no? Entonces, en líneas generales, su tubo digestivo pues consta de una boca, una faringe chupadora, un esófago y un largo intestino, que termina en un ano, ¿no? Ellos no tienen estómago. En el caso de los moluscos pues tenemos, ya saben, ya tenemos los caracoles, por ejemplo, las babosas, ¿no? Ya dice hábitos alimenticios, por ejemplo, comen vegetales, también comen carne en descomposición, y también algunos son parásitos y otros son de vida libre, ¿no? Viven como, a ver, dice herbívoros, carroñeros y parásitos, ¿no? Ya dice, y es común presentar en la boca, ellos tienen, bueno, por ejemplo, en el caso de los caracoles, por decir, se refiere que son parásitos porque viven a costa de las plantas, ¿no? Se comen las hojas de las plantas y las perjudican, ¿no? Y ellos tienen en la boca una rádula o lengua raspadora, ¿ya? Bueno, eso es en gasterópodos, ¿no? Por ejemplo, en bivalvos, ustedes saben que los bivalvos pues comprenden los choros, las almejas, los mejillones, ¿no? Ya, en ese caso no tiene lengua raspadora, ¿no? Y entonces después de la boca, ya viene una faringe, un esófago, tienen un buche donde almacenan sus alimentos, un estómago e intestino que termina en ano, ¿no? También tienen órganos anexos, tienen glándulas salivales y hepatopáncreas, es una especie de órgano intermedio entre un hígado y un páncreas, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, como ustedes se darán cuenta, casi los sistemas digestivos de los diferentes animales son parecidos, ¿no? Y, claro, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, acá, miren, tenemos el sistema digestivo de un caracol, ¿no? Entonces tenemos ahí su boca, miren, acá tiene su esófago, acá viene el estómago, ¿no? Y acá viene el ano, ¿no? ¿Ven? Ya. En este caso sería un gasterópodo. Ya enciendan sus cámaras, por favor. Mire, veo que todos, interrumpo la clase y veo que todos están con cámara apagada.
favor. Ya, a ver, en los artrópodos, a ver, lean a ver, los artrópodos. Ya, cuando hablamos de artrópodos, chicos, hablamos pues del filum de invertebrados, donde existe la mayor cantidad de organismos, ¿no? Ya, a ver. Ya, lean, a ver. Ya, entonces miren, en el caso de los, por ejemplo, los artrópodos, ustedes saben que comprenden dos subfilum, ¿no? El subfilum Chelicerata y el subfilum Mandibulata. En el caso de los, de los artrópodos, también comprenden dentro de la clase del subfilum Mandibulata, están los insectos, ¿no? Ya, miren, los insectos tienen un sistema digestivo formado por una boca. Ahora esta boca puede tener, en el caso de los mandibulatos, tienen mandíbulas. En el caso de los quericeratos tienen una especie de tenacitas, por decirlo así, llamados quelíceros, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las arañas, el caso de de las garrapatas, los ácaros, los arácnidos, ¿no? Los escorpiones, ¿no? Ya, entonces miren, tenemos ahí diferentes aparatos bucales, ¿no? Unos tienen estiletos, otros tienen probóscedes, otros tienen maxilares aserrados, tienen sifones, etcétera, ¿no? Eso depende de la especie, ¿no? La faringe, después de la boca tienen la faringe, que sirve como bomba succionadora, después viene el esófago, ¿no? Ya que forma buche, después viene el proventrículo, dice el proventrículo de trituración, ya es como una especie de mollejita, por decirlo así, y de ahí viene el estómago, que secreta enzimas digestivas, ¿no? Con ciegos gástricos amplía la zona digestiva y la absorción, o sea, tiene casi el mismo patrón, ¿no? Boca, faringe, ¿no? Esófago, ¿no? Estómago, intestino, ¿no? Pero con ciertas variaciones, ¿no? Pero el patrón casi es el mismo, ¿no? Por ejemplo, dice el intestino absortivo, o sea, la parte donde se realiza absorción, tiene una ampolla rectal para la absorción de agua, ¿no? En el caso de los arácnidos, o sea, de los queliceratos, ya dice las enzimas digestivas son vertidas sobre sus presas muertas. Claro, y en este caso ellos tienen una digestión que le llaman extracorporal, ¿no? Ya, y dice, de modo que las sustancias predigeridas son succionadas, o sea, una vez que las deshacen, por decirlo así, después la chupan,
a través de su faringe, de ahí pasa al esófago y luego al estómago, ¿no? Y ahí ya la digieren pues extracelularmente, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los arácnidos, donde están pues incluidos las cacerolas del mar, las arañas del mar, los pinogónidos, ¿no? Los ácaros, ya, sobre todo las arañas y los alacranes o escorpiones, ¿no? Ya, ellos tienen unos órganos a manera de dientes llamados quelíceros, por eso son queliceratos, ¿no? Ya, están especializados en la inoculación de venenos, ¿no? Por ejemplo, el caso pues de la viuda negra, ¿no? Que es una de las arañas más venenosas, ¿no? Que existen. Tienen ahí esos quelíceros conectados a unas glándulas de veneno. El caso también de los escorpiones, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos un esquema de un sistema digestivo de un insecto, ¿no? Ahí está, miren, boca, en este caso es un mandibulato, ¿no? Y ahí está, ¿no? Mandíbula y estructura accesoria para piezas bucales. Entonces, ahí tenemos ya sus mandíbulas, la boca, ahí tenemos el esófago, buche, y ahí está la glándula salival, una glándula anexa, tenemos el intestino, ya, acá tenemos el colon, que viene a ser así como algo así como su intestino grueso, el recto y el ano, ¿no? Ya, miren, en el caso de los anélidos o gusanos anillados, ustedes saben que en los anélidos están incluidos pues todos los gusanos anillados, ¿no? Ya están pues la lombriz de tierra, ¿no? Los gusanos de mar y también las sanguijuelas, ¿no? Ya, mire, entonces también ellos, en el caso de la lombriz de tierra, pues se alimenta de sustancia orgánica en descomposición, por eso que es carroñera y detritívora, ¿no? Se alimenta de desechos orgánicos, de detritus. Ya, también presentan boca, una faringe muscular, succionadora, esófago, ya a ese esófago están anexadas, conectadas unas glándulas calcíferas, o sea que secretan calcita, ya es una sustancia rica en calcio para regular el pH. De ahí viene el buche, viene la molleja, ellos tienen molleja, ¿no? Un intestino, ya la primera mitad del intestino es digestiva y la otra mitad es absortiva, ¿no? Ya, esta segunda mitad absortiva forma una especie de pliegue llamado tiflosol, ¿no? El tiflosol sobre todo sirve para absorber los nutrientes. Ya, también tiene unas células llamadas cloragógenas alrededor del intestino que hacen la función de hígado, ¿no? Ahí está, miren, por ejemplo, el esquema del sistema digestivo de un anélido, ¿no? En este caso, por ejemplo, es de una lombriz de tierra, ¿no? La lombriz de tierra es un oligoqueto, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la boca, faringe, acá está su esófago, tienen su buche, molleja, intestino, acá está la parte absortiva, el tiflosol y el ano, ¿no? Como digo, el patrón es casi similar, ¿no?
con ciertas diferencias. Por ejemplo, en el caso de los equinodermos, ustedes saben que los equinodermos comprenden pues a los animales, las estrellas de mar, los soles de mar, ¿no? Las margaritas de mar, los lirios de mar, ¿no? Comprende los erizos, los pepinos de mar, ¿no? Las estrellas de mar, como le digo, ¿no? Ahí están, ahí están comprendidos los equinodermos. Ya, los equinodermos, por ejemplo, en el caso, el más conocido, la estrella de mar, es principalmente carnívora y carroñera, ¿no? Entonces, el sistema digestivo, por ejemplo, del erizo de mar, se prolonga desde el lado oral, ¿no? De la zona dorsal hasta el lado ventral, donde está el ano, ¿no? Ellos, miren, el caso, por ejemplo, en el caso de los erizos de mar, ellos presentan un aparato masticador llamado linterna de Aristóteles, ¿no? Formado por 5 dientes ya quitinosos con mandíbula, ¿no? Esa se le llama, en el caso de los erizos de mar, se le llama linterna de Aristóteles, ¿no? De ahí viene la faringe, el esófago, el estómago, ¿no? El cual desemboca en el intestino para terminar en el ano, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las estrellas de mar, el estómago es ese vaginable, o sea, puede proyectarse hacia el exterior para cazar a sus presas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el caso del erizo de mar, ¿no? Miren, ahí está, ¿no? Boca, en la parte ventral, ¿no? Acá tenemos, miren, boca, acá tenemos, miren acá, boca, faringe, y acá está el intestino, ¿no? Miren, y desemboca hasta el ano, ¿no? Acá está, ¿no? No, ahí viene la faringe, esófago y estómago, ¿no? Boca, faringe, esófago, ¿ya? Miren, todo este es el tubo digestivo, ¿no? ¿Ya? Esta zona de acá es el estómago y desemboca pues en el ano, ¿no? ¿Ya? Y acá a este nivel está la linterna de Aristóteles, ¿no? Y ahí tenemos en el caso, por ejemplo, de los peces también. Ahora pasamos ya a vertebrados, ¿no? En el caso de los peces, tanto cartilaginosos como óseos, ya también es similar, ¿no? Presentan una boca, en el caso de los peces cartilaginosos, una boca en la zona ventral, dientes, lengua, ¿no? Faringe, esófago, estómago, en forma de J, ya tienen un intestino con válvulas en espiral, un intestino así en forma de espiral, ¿no? Ya tienen un hígado, un páncreas ¿no? Y que desembocan también en el intestino, ¿no? Al final del intestino hay una glándula rectal para la eliminación de los desechos, ¿no? Y termina, esta glándula rectal, pues termina finalmente conectada a la cloaca, ¿no? Para ser eliminados hacia el exterior. En el caso, por ejemplo, de los tiburones, las rayas, ¿no? Los peces cartilaginosos. Ahí está, miren, boca, esófago, ahí tiene el hígado, ya, miren, acá está su intestino en espiral, este es su estómago, ¿no? Su intestino en espiral, ya, y el ano, ¿no?
En el caso de los peces óseos, que son el resto, todos los que conocemos, pues, ¿no? El pejerrey, bonito, caballa, corvina, etcétera, también tienen similar, ¿no? Tienen, ellos pues son carnívoros, son herbívoros, ¿no? Algunos son filtradores, ¿no? Entonces su tubo digestivo se inicia con una boca, ¿no? Ellos no tienen glándulas salivales, ya tienen una pequeña lengua, después viene la faringe, ya después viene el esófago, ahí viene el estómago, ya en el estómago pues desembocan los ciegos pilóricos que secretan enzimas, el hígado y páncreas también desembocan en el intestino que termina finalmente en el ano, ¿no? O sea, es parecido, ¿no? Ahí está, ¿ves? Boca, esta zona viene a ser la faringe, ya, por acá más o menos debe estar esófago, acá está, miren, el estómago, ya, intestino y finalmente desemboca en el ano, ¿no? En el caso de los peces. En los anfibios también es parecido, ¿no? Ya tienen una boca, faringe, esófago, también poseen hígado y páncreas, ya, y finalmente desemboca pues en la cloaca, ¿no? El intestino grueso. Posee un estómago tubular, intestino delgado y grueso, ¿no? Que desemboca en la cloaca, donde se eliminan los desechos, ¿no? El caso de los reptiles también es, dice, por ejemplo, las tortugas no tienen dientes, ¿no? Los caimanes y cocodrilos sí presentan dientes, ya tienen un estómago en forma de globo, ya dice, el estómago globular es una cámara muscular que interviene en la trituración de los alimentos, ¿no? Y el intestino desemboca en la cloaca, ¿no? Presentan hígado y páncreas también como glándulas anexas, ¿no? Ahí está, boca, esófago, estómago, páncreas, intestino delgado, intestino grueso y finalmente cloaca, ¿no? Pero mire, en el caso de las aves, ahí sí hay hay unos órganos especializados, ¿no? Ya tenemos ahí, por ejemplo, ellos tienen, en lugar de una boca, tienen un pico, ¿no? Cuyo nombre técnico es ranfoteca, ¿no? Ya saben pues que las aves comen granos, ¿no? Los rapaces sí comen carne, como el caso de las águilas, los halcones, y las carroñeras pues las que comen desechos orgánicos, ¿no? Como los gallinazos, el cóndor, etcétera, ¿no? Ellos presentan un buche donde almacenan los alimentos, ya un estómago llamado proventrículo, ya que secreta enzimas digestivas, ya, y también presentan una molleja, ¿no? La molleja les sirve como un órgano triturador, ¿no? De alimentos. Y en el buche ellos almacenan los alimentos, ¿no? Y finalmente, pues, en la cloaca, ¿no? Tiene doble función, ¿no? Por ahí, ya desembocan sus células sexuales, la orina y las heces, ¿no? Entonces, la orina y las heces se mezclan y forman lo que se conoce como guano, ¿no? También presentan hígado y páncreas como glándulas anexas, ¿no? Ahí está, pico, ranfoteca, ¿no? Faringe, por acá, esófago, acá está, ¿no? El estómago. En el caso de las aves, el estómago se le llama proventrículo, ¿eh? Es donde se segregan las enzimas digestivas, ¿no? De ahí viene el intestino, recto, ¿no? Y la cloaca, ¿no? Y acá están sus órganos anexos, ¿no? Acá está el hígado, por ejemplo, ¿no? En el caso de los mamíferos, pues ya saben, pues, ¿no? Generalmente casi boca, faringe, esófago, estómago, ¿no? Intestino, recto y ano, ¿no? Tienen anexadas las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los rumiantes, su sistema digestivo tiene 4 cavidades, ¿no? Esto va a preguntar en la práctica calificada. La panza o rumen,
el retículo bonete, ahí almacenan alimentos, ¿no? Después viene el libro, también llamado omaso, ya donde sobre todo se absorbe agua, y el cuajar o abomasum, que es el que tiene la parte donde tienen las glándulas gástricas, ¿no? Que segregan jugo gástrico para la digestión. O sea, el cuajar viene a ser, o abomasum viene a ser propiamente el estómago, ¿no? De los rumiantes. Ahí en los rumiantes pues tenemos las vacas, ¿no? Tenemos pues los búfalos, ¿no? Los ciervos, las ovejas, las jirafas, ¿no? Ya, en el caso de los conejos y caballos, dice, son herbívoros no rumiantes. Entonces ellos carecen de un estómago dividido en cámaras. Y la fermentación de la celulosa se realiza en un ciego cólico al inicio del intestino grueso, ¿no? Entonces, los que tienen 4 cámaras son los ciervos, los venados, las ovejas, las jirafas, las vacas, ¿no? También los dromedarios, los camellos, ¿no? Ellos tienen su sistema digestivo con 4 cámaras, ¿no? La panza o rumen, el retículo bonete, el libro de omaso y el cuajar o abomaso, ¿no? Ahí está, ¿ve? Boca, esófago, retículo bonete, la panza o rumen, ya, ahí está. Ya, el cuajar o abomasum, ¿no? El libro de omaso, este es el libro, y el cuajar, ¿no? O el libro omaso, o cuajar o abomaso, ¿no? Listo, chicos, a ver, vamos a ir a la práctica. A ver, el erizo de mar, utiliza ¿cuál sería la respuesta ahí? Chicos, jóvenes, que no estamos pasando de la hora. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Jóvenes. La lengua. A ver, Ochoa. ¿Qué me dice? A ver. La lengua, profesor. ¿Ah? No, a ver. Utiliza la linterna de Aris. No dije que ellos tenían un aparato masticador llamado linterna de Aristóteles. Sería la letra C, ¿no? ¿Cuál de las siguientes estructuras realiza digestión mecánica? A ver, en las aves, hay un órgano para triturar los alimentos. ¿Cómo se llama? Por eso que las aves utilizan piedrecitas, ¿no? ¿Cómo se llama ese órgano que les sirve para triturar alimentos? Se llama quiero escucharlo, ya la molleja, ¿no? Como dice Ayoscate, la molleja. La molleja. El ciervo, la oveja y la vaca son, ¿qué cosas son? Son rumiantes, ¿qué dice ahí? Claro, entonces sería la respuesta con 4 cavidades, ¿no? Entonces sería rumiantes con 4 cavidades, ¿no? Panza o rumen, retículo bonete, ¿ya? Libro de omasum y el cuajar o abomasum, ¿no? Organismo que presenta lengua protáctil. Ya tienen una lengua para enrollar a sus presas, ¿no? Como el caso del sapo, ¿no? Tiene una lengua larga, eso se llama lengua protáctil, ¿no? Que puede sacarla y meterla, enrollarla y desenrollarla. Entre los animales que carecen del sistema digestivo tenemos ¿cuáles son? Yo le dije, ¿no? Los poríferos
y bicestodarios, ¿no? O sea, las esponjas y algunos gusanos aplanados como las tenias, ¿no? Que están dentro de la clase cestodaria. Entonces sería la letra D, ¿no? Ellos no tienen sistema digestivo. El tejido presente en celenterios tiene algunas células que realizan la fagocitosis. Dice, otras secretan enzimas digestivas. Este tejido se denomina, ¿cómo se denomina? Que tiene células digestivas y absortivas, ¿no? Se denomina gastrodermis, ¿no? Organismos que representan linterna de Aristóteles para raspar alimentos. El sapo, como dice Euskate, ¿no? ¿Cuál Erizo era? de mar. Los erizos, es un aparato masticador, ¿no? Muy bien, sería el erizo de mar, ¿no? El erizo de mar, ¿no? Muy bien. Para la ingestión de partículas alimenticias de gran diámetro, las serpientes presentan una capacidad de apertura bucal muy grande, facilitada por la presencia de... Y a ellos, por eso que las serpientes pueden tragarse, pues, animales enteros, ¿no? Esas serpientes grandes, ¿no? De la mandíbula presencia de la mandíbula superior, entonces sería la letra A, ¿no? Tipo de digestión. Hay digestión intracelular y extracelular, ¿ya? Hay dos tipos de digestión. La intracelular es la que realiza directamente las células, ¿no? Como el caso de los poríferos, ya de las esponjas, el caso de los protozoarios, tienen digestión intracelular. Y la digestión extracelular la tienen el resto de organismos, ¿no? Ya, hay también las tenias, ¿no? Las tenias, que son platemitos que no tienen sistema digestivo, hacen digestión intracelular. Todos los que tienen sistema digestivo, ya sea completo o incompleto, hacen digestión extracelular. Ojo, hay un caso especial de los celenterios, ya, o donde están las malaguas, las medusas, las anémonas de mar, los corales, y las hidras, ellos tienen una digestión mixta, ¿no? Entre extracelular e intracelular. B, me dice Salazar, ya. Claro. Característica de la digestión de los anélidos o de los gusanos anillados. Intracelular, no poseen aparato digestivo. ¿Cuál sería? La 10, la C, sería extracelular, claro, pues, extracelular. Ellos tienen sistema digestivo, ¿no? Completo. ¿Ya, chicos? Vamos a marcarlo ahí entonces. Sería la letra C, ¿no? Extracelular. Ya, jovencito, gracias por su paciencia y repasen para la práctica, ¿ya? Ahí nos quedamos. ¿Ya, jóvenes? Ya, jóvenes. ¿Se ve o no? Sí. Ya, chicos. Vamos a continuar entonces con la clase de biología para quinto de primaria. Y hoy día vamos a ver ya la biocenosis y las relaciones biológicas. Mire, ustedes ya, por ejemplo, ¿qué escena vemos acá, chicos? A ver. Un león Un león que cazando está cazando a un búfalo. búfalo. Un león Claro, cazando a ¿no? un búfalo. Y acá, por ejemplo, un hipopótamo, ¿no? Sobre su lomo se ha parado pues unas aves, ¿no? Entonces, mire, los seres vivos en su medio ambiente se relacionan de diferentes maneras, ¿no? Vamos a ver. Aunque no sean iguales, no se matan entre ellos.
Claro, eso se le llama depredación, ¿no? Mm, Ya, eso se le llama depredación. Precisamente es una de las maneras en que se relacionan los animales, ¿no? A ver. Ya, chicos, ustedes ya saben, ¿no? Que el ecosistema tiene dos partes, ¿no? Dos elementos. La parte orgánica, donde están, pues, todos los seres vivos, ya, y la parte inorgánica, donde está, pues, todo lo que no tiene vida. Rocas, aire, agua, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, nos habla esta pequeña lectura, dice sobre las especies que habitan en el fondo de los mares, ¿no? Hay muchas especies que todavía no se conocen, y las que se conocen son más monstruosas en relación a los tipos de peces comunes, ¿no? que vulgarmente conocemos. Y entonces dice que estos peces tienen esa forma ya porque se han adaptado pues a las grandes profundidades, ¿no? A vivir en esas zonas oscuras y a grandes presiones. Dice, por ejemplo, estos peces que viven en los fondos marinos crecen muy lentamente, también su metabolismo es lento y viven muchos años, ¿no? Ya, y se han adaptado pues a su medio, presentan grandes bocas, estómagos deformables, inclusive hasta producen luz, ¿no? Ya. A ver. Ya, entonces, jóvenes, llamamos biocenosis al conjunto, a la parte de la ecosistema. claro, a la parte del ecosistema, ya en la parte del ecosistema, ¿no? Formado pues por todos los seres vivos, ¿no? Animales, plantas, ¿no? Hongos, bacterias, protozoarios, etcétera, ¿no? Ahora, todos estos seres vivos ya se han pues acoplado a su medio ambiente, ¿no? Entre ellos se han acondicionado, por decirlo así, se mantienen en un estado activo. ¿Ya? Y dependen pues del medio externo, ¿no? Para obtener sus alimentos, en el caso de los heterotróficos, ¿no? Y en el caso pues de los autotróficos, como las plantas, pues ellos ya producen su propio alimento, ¿no? A ver. Ahí tenemos pues la inmensa diversidad de seres vivos, ¿no? Plantas, animales, ¿no? No, acá vemos por Solo ejemplo, los animales no se mataban cuando estaba ¿ah? Adán y Eva, no se mataban ahí. Ah, bueno, esa es lo que cuenta pues la religión, ¿no? Ya, pero bueno, viéndolo desde el punto de vista científico, ¿no? El ecosistema está representado aquí, ¿no? Por todos los seres vivos y el medio ambiente que le rodea, ¿no? El agua, los suelos, las rocas, el aire, etcétera, ¿no? Y también entre los seres vivos se relacionan, como vamos a ver, ¿no? A ver. Ya, ¿qué nos dice? El término biocenosis fue acuñado, o sea, por decirlo, fue creado en 1877 por Carl Moebius. Ya, entonces, miren, cuando se habla de ecología, en la ecología, sobre todo
se habla de conjunto de individuos, o sea, de poblaciones, ¿no? De poblaciones. Entonces ya saben que las poblaciones son un conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Por decirlo, un conjunto de elefantes forman una población, un conjunto de pinos, otra población, un conjunto de eucaliptos, otra población, y así por el estilo, ¿no? Miren, como les digo, los seres vivos, chicos, no solamente se relacionan con el medio ambiente, también se relacionan entre ellos. Entonces, hay dos tipos de relaciones entre los organismos, ¿no? Las intraespecíficas y las interespecíficas. Ya las intraespecíficas, ya son aquellas en las cuales los organismos se relacionan, pero son de la misma especie. En cambio, las interespecíficas son relaciones entre individuos de especies diferentes. Vamos a verlo. Entonces, hay intraespecíficas e interespecíficas. Esta palabrita intra significa interior, pues no dentro, y inter es entre, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, las relaciones intraespecíficas. Ya tenemos el primer tipo, es la familiar. Ya, entonces, ¿por qué se caracteriza esta relación, chicos? Porque los individuos se organizan para cuidar las crías. Ya, para cuidar las crías, ya para reproducirse, ¿no? Ya, entonces es el caso, por ejemplo, de la gallina y los pollitos, ¿no? Ya, la gallina, pues, cuida a sus pollitos, pues, ¿no? Lo incuba los huevos, después se encarga de alimentarlos cuando están pequeños. Hacen casi todas las aves, ¿no? El caso, por ejemplo, de los simios también, ¿no? Los primates también hacen eso, ¿no? Se asocian para, pues, cuidar a las crías, para reproducirse y cuidar a las crías y alimentarlas, ¿no? Igual que el hombre, pero el hombre también es, por eso que existe la familia, pues, ¿no? Relación familiar. Esto voy a preguntar en la práctica, chicos. A ver, tenemos, por ejemplo, la relación intraespecífica gregaria. ¿Qué significa esto? Que los organismos se juntan, viven en grupos, en manadas, con la finalidad de protegerse de los depredadores. Ya, justo lo que como me mencionaban ahí, ¿no? Algunos pues, sirven de alimento, ¿no? Para los carnívoros. Ya, es el caso, por ejemplo, de los ciervos, ¿no? Ya, los búfalos, ¿no? Los bisontes, Cebras. las cebras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Viven en grupos, Jirafa. las jirafas, las gacelas, por ejemplo. Elefantes. También, claro, muy bien. ¿Con qué finalidad? De protegerse de los atacantes, ¿no? De los depredadores, ya, entonces van de un lugar a otro, ¿no? O sea, eso se le llama migración, sobre todo para conseguir agua y alimentos, ¿no? Pero esto lo hacen en grupo, porque si lo hacen así individualmente, pues son más fáciles de ser cazados y comidos, ¿no? Entonces lo hacen con O sea, profe, sí. no importa si muere uno ahí, pero los demás van huyendo. Eso es lo que... Claro, no importa como dice acá el joven, no importa que muera uno, ¿no? Ya, pero lo que interesa es que sobreviva la manada, ¿no? La especie. Ya, Ese es entonces es como una especie, como un tipo de sobrevivencia colectiva, ¿no? Ya, entonces, el caso, por ejemplo, de los elefantes, ¿no? Los elefantes, por ejemplo, el elefantito se esconde debajo de las patas de sus padres, ¿no? Y con el fin después de protegerse de los leones, los tigres, que a veces se lo quieren comer al elefantito.
¿Ya? A ver. Ya miren, tenemos relaciones estatales, ¿no? Las relaciones estatales, miren chicos, acá por favor tomen atención, son aquellas en las cuales los individuos se juntan, viven así en grupos numerosos, ya, con la finalidad de dividirse el trabajo. Ya, se dividen el trabajo, pero también hay jerarquías. O sea, ¿qué significa eso? Hay como jefes, por decirlo así, o jefas, ¿no? La Ya, reina, abeja. claro, claro. Entonces, eso se le llama relaciones estatales. ¿Y con qué finalidad lo hacen eso? Para poder sobrevivir, ¿no? Mejorar su calidad de vida. Ya, en el caso, por ejemplo, de las abejas, lo hacen para construir su panal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las termitas, en el caso de las termitas, las hormigas, las abejas, ¿no? Hay reinas, no hay obreras, y, por ejemplo, en el caso específicamente y zánganos, en el caso de las abejas, ¿no? Que es lo más conocido, ¿no? ¿No? Por ejemplo, dice, ¿no? Unos son reproductores, otros son obreros, otros son defensores, ¿no? Construyen sus nidos. En el caso del panal, en realidad los panales son nidos, ¿no? Son nidos de abejas, ¿no? Entonces, las abejas, el caso más típico, ¿no? Son insectos que forman una asociación estatal, ya que entre ellos se establecen categorías, ¿no? Hay reinas, hay obreras, hay zánganos, ¿no? Ya, ¿quién es el que controla todo? Es la jefa, es la reina, ¿no? Y cada categoría realiza una determinada función, ¿no? Pero a las obreras se puede construir el panal, los zánganos son la reproducción, ¿no? Las obreras también se encargan de la defensa, ¿no? Entonces ahí tenemos casos de estatal, termitas, abejas, termitas, hormigas, ¿no? Ya, miren, las relaciones, todavía estamos dentro de las intraespecíficas. Las relaciones coloniales, ya, se refiere a aquellas compuestas por muchos individuos, por muchos organismos, ya que viven juntas, por decirlo así, ya, con la finalidad de sobrevivir, ¿no? De ayuda mutua. Ya, se presenta en organismos con reproducción asexual, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los esponjas, de los poríferos, y también del caso de los corales, ¿no? Los corales son un tipo de cementerio, ¿no? Que viven pues pegados en los fondos rocosos de los mares, ya de que cuando pues mueren dejan un caparazón o concha calcárea que con el tiempo va formando rocas, ¿no? Entonces el coral es un ejemplo de asociación colonial. Ya, hasta ahí las relaciones interespecíficas, ¿no? Ahora vamos a ver, chicos, las relaciones intraespecíficas. Entonces, mira, hasta el momento hemos visto relaciones interespecíficas positivas, ¿no? Porque también hay negativas, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Por ejemplo, cuando entre animales de la misma especie, pues, ante animales de la misma especie, luchan, por decir, por el territorio, por la hembra o por el alimento, ¿no? Por ejemplo, entre perros se pelean, ¿no? Por el alimento. Claro, ¿no? Entonces, esa es una relación intraespecífica negativa, ¿no? Ya. Pero bueno, hasta el momento hemos visto las positivas nomás. A ver, chicos, ahora vamos a ver las relaciones intraespecíficas, o sea, las que se realizan interespecíficas,
ya, que se realizan entre organismos de especies distintas, ya. A ver, vamos a empezar con el mutualismo. Chicos, el mutualismo es una relación interespecífica. Y acá debería decir interespecífica, no ha habido ahí un error, acá es interespecífica, ya, por si acaso les aclaro. Ya, son las que se realizan entre especies, entre organismos de especies distintas, ¿no? Ya no va a ser entre perros, ya no va a ser entre gorilas, ya no va a ser, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ya entre ciervos, sino van a ser entre un animal diferente a otro. Vamos a ver, la primera que tenemos acá es el mutualismo, ¿no? Entonces, el mutualismo es la relación, dice, de organismos de especies diferentes, en donde ambos se benefician. Por ejemplo, no, dice, en el caso de ciertos pájaros que se posan sobre el lomo de las vacas y caballos y picotean sus piojos, pulgas y garrapatas. A ver, en este caso, ¿en qué se beneficia? Tener comida. Claro, las pulgas, piojos y garrapatas ya se benefician porque obtienen pues su alimento, ¿no? Ya, por ejemplo, los pájaros, perdón, se benefician porque obtienen sus alimentos, ¿no? Ellos se alimentan de piojos, pulgas y garrapatas, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio para el caballo, para la vaca? ¿Cuál sería? ¿El beneficio o desbeneficio? No, el beneficio del caso de... Ayudan, Para que no se le chupen libran la de sangre. los Que nos Ah, se liberan de los parásitos. muy bien, los libra de parásitos. Entonces los dos se están beneficiando, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, vemos, estos pajaritos están en el lomo del animal, ya, pero no, este parece que es un ternerito, ya, una vaquita, ya, la vaquita no le dice nada, pues, ¿no? Miren, ahí están los pajaritos encima picoteándole, sacándole las garrapatas, las pulgas y los piojos, ¿no? Y entonces acá estas avecitas se benefician, porque obtienen su alimento y a su vez, en este caso, el ternerito se beneficia porque lo libra de esos parásitos, ¿no? Es igual, por ejemplo, el caso no sé si te habrán visto del cocodrilo. Hay el cocodrilo y el pájaro chorlito, ¿no? El cocodrilo y el pájaro, esos pájaros chorlitos, inclusive se paran dentro de la boca del cocodrilo, animal. ¿no? Sí. Ya, entonces el Y le pájaro sacan chorlito, claro, obtiene su alimento ahí de los restos de la boca del cocodrilo. ¿Y qué le sacan, profesor? ¿La suciedad? Claro, los restos de alimentos. Ya, y el cocodrilo se beneficia porque le hace limpieza pues a su boca, ¿no? Ya, ese es un caso. Profe, ¿y por qué el cocodrilo no cierra el hocico y se los come? No cierra, porque es que, ¿para qué se lo va a comer? Pues si más le beneficia limpiándole su dentadura, ¿no? Pero después vienen otros, limpian la dentadura y cierran la boca. Ah, claro, pero ya cierra cuando el pajarito ya está fuera pues, de la boca. La naturaleza es sabia, miren cómo coordina todas esas cosas, ¿no? Igual esto también pasa por ejemplo, entre otros tipos de organismos, entre hongos y algas, ¿no? Por ejemplo, los líquenes, por ejemplo, son un caso de mutualismo, ¿no? El líquen es una asociación de un hongo y un alga, ¿no? Ojo, esto puedo preguntar en la práctica. El alga le da al hongo, le da nutrientes, mientras que el hongo le da humedad al alga, ¿no? Entonces, entre los dos se ayudan. El hongo le da humedad al alga. Claro, y el alga le da alimento, ¿no? Ambos se benefician. ¿Puede repetirlo para anotar? Ah, ya. El caso, por ejemplo, de los líquenes, ¿no? Los líquenes se forman por la unión de un hongo y un alga, ¿no? Entonces, el alga le da alimentos al hongo y el hongo le da humedad.
Ya, a ver, ahora pasamos al comensalismo. A ver, observen Profe. ahí. Sí. Es una ballena. ¿Ah? Una ballena. No, ese es un tiburón. No, profe, lo que Tiburoncitos. está siendo comido. Lo que está siendo comido. Ya, observen ahí, vamos a explicar. ¿Vale? Esa relación se llama comensalismo. Ya, miren. Miren, en el comensalismo, por ejemplo, chicos, ¿qué es lo que ocurre, no? En el comensalismo, un organismo se beneficia de la asociación, mientras que el otro le es indiferente, o sea, ni se perjudica ni se beneficia. Vamos a explicar. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, chicos, es una relación de comensalismo entre el tiburón y las rémoras, ¿no? Las rémoras son unos peces, ya, miren, que se ubican acá en las comisuras de la boca del tiburón. Cuando el tiburón come, los restos de comida que salen por los costados de la boca son aprovechados por estos peces, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que se benefician? Los peces. Los tiburones. Los peces. Los peces. Claro, en este caso se Profe, benefician o las sea, rémoras. el tiburón grande come, se le cae la comida Ya, y ellos claro. aprovechan. Ah, muy bien. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician? Los Pues, peces. todos menos el otro tiburón. Esos pececitos se llaman rémoras, ¿no? Rémoras. Ya, ¿y quién es la que el tiburón se beneficia o se perjudica Eh, o el que- tiburón le es no, indiferente? en realidad no le no se perjudica ni le, perjudican no le ni se afecta, eso, no le benefician. Claro, afecta. no le Ajá, perjudica ni le beneficia, ¿no? O sea, le da igual. Y acá, sí. el caso que se beneficia son las rémoras, el otro ni se perjudica ni se beneficia. ¿Ya? Y ese es el caso, por ejemplo, del mundo animal, pero poniendo el caso, por ejemplo, de las plantas, ya, por ejemplo, dice el clavel del aire es una planta que crece sobre los troncos de otros árboles, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hace? Lo hace para ganar luz y hacer su fotosíntesis. Entonces, cuando más alto esté, gana luz, ¿no? Ya. Entonces, ahora la pregunta es, ¿le perjudica en algo al árbol? No. No, al árbol le da igual, ¿no? Ya, el avi que se beneficia es el clavel del aire, ¿no? Porque gana altura para poder captar la luz mejor y hacer su fotosíntesis. Esos son ejemplos de comensalismo. Vamos a ver. Ya, el caso del parasitismo, chicos, el caso del parasitismo, ya, en este caso, chicos, una especie se beneficia a costa de la otra, ¿no? O sea, una se beneficia, pero la otra se perjudica. Es el caso, por ejemplo, de todos los parásitos, los ectoparásitos, ¿no? Ya las pulgas, los piojos, los chinches, ¿no? Los hongos, por ejemplo, ¿no? Como dice acá, ¿no? Los parásitos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser animales o pueden ser plantas, ¿no? Que se alimentan de las sustancias producidas por el huésped, o sea, por el organismo que los aloja, ¿no? Por ejemplo, las pulgas y las garrapatas que se hallan sobre el cuerpo de algunos animales, ¿no? Se alimentan de su sangre, o sea, son parásitos. Por decir, las pulgas y las garrapatas que tienen los perros, por decir, se alimentan de la sangre de los perros, ¿no? Ya, pero en el caso, ¿quién es lo que se beneficia? ¿Y quién se perjudica?
la garrapata y el que está siendo chupado de sangre. Ya, ¿qué cosa? El que le chupan la sangre Claro, no se beneficia. benefician o se perjudican? Se se perjudica. perjudican. ¿Las pulgas y garrapatas se perjudican? No, se benefician. No, Se beneficia beneficia. la pulga y la garrapata. Se Ay, Pero que chupa la el- sangre, ese no se ¿Quién beneficia. es la que se perjudica? El animal. Es el igual, ser por vivo. ejemplo, cuando tenemos piojitos, ¿no? Los piojitos viven en el cuero cabelludo, la cabeza de los seres humanos, ya también de los animales, ¿no? Ya tienen sus patas transformadas en pinzas que les permite, se sujetan al pelo, ahí chupan la sangre al huésped, ¿no? Chupan la sangre, en este caso, por ejemplo, quien se perjudica es el hombre, en el caso de los piojos, porque inclusive algunos transmiten enfermedades, ¿no? El tifus exantemático, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y quien se beneficia es el piojo, ¿no? ¿Y quién se perjudica? ¿Quién es? En el caso de él, se perjudica el hombre, ¿no? Es igual que los hongos, por ejemplo, los hongos parásitos de animales, plantas y del hombre, se alimentan pues del hombre, del animal o de la planta, y la que perjudica, buscando al- Ya. Montenegro, tu audio. Ya, en ese caso estamos frente al parasitismo, ¿no? Ya chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Profesor. Ya creo que todo está claro, ¿no? El tema es fácil, chicos. A ver, vamos a ver. Vamos a la práctica, a ver. A ver, chicos. Conjunto de animales y plantas que ocupan un área determinada. ¿Cómo se le llama? Biocenosis. 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 La E. Claro, recuerden que la parte del ecosistema, donde están todos los seres vivos, o la parte biótica, se le llama biocenosis. Muy bien. Dice, es un ejemplo de biocenosis. Leones. Leones. Claro, en este caso serían los leones, ¿no? Muy bien. Claro, porque son seres vivos. Lo demás forma parte de qué, a ver. Ecosistemas. Claro, ¿cómo se llama la otra parte del ecosistema formado por Minerales. formado por lo no vivo? Abióticos. Abióticos. Ah, ya, pues ese sería el Biótico, bio. ¿Cómo biociencia. se llama eso? Ecosistema. Se le llama biotopo. 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 Claro, toda la parte inorgánica, suelos, aire, etcétera, ¿no? Se le llama biotopo. Creo que me levanté con Buenos Aires. Ya, vamos a ver. Dice, entonces vamos a ver el siguiente, ¿no? Son las relaciones biológicas entre individuos de la misma especie. Y la E. Específicas, intraespecíficas. Intraespecíficas. La E, ¿no? Intraespecíficas. Intraespecíficas, ¿no? Relaciones entre ciervos, entre perros, etcétera, ¿no? Intraespecíficas. A ver, es un ejemplo de una relación interespecífica. Comensalismo. Profe, comensalismo. Claro, el comensalismo. Comensalismo. Es la interacción entre individuos de diferentes especies en donde ambos se benefician. Mutualismo. Mutualismo. Claro, ya vimos el caso, ¿no? Del clavel del aire y el caso del cocodrilo con los chorlitos y de las vacas con los pajaritos, ¿no? Entonces sería Mutualismo. mutualismo, ¿no? Mutualismo. En las 6 es parasitismo. Claro, los virus viven sobre la cabeza del organismo,
Ya, establecen una relación de, Parasitismo. Parasitismo. claro, donde uno se perjudica y el otro se beneficia, ¿no? Entonces sería la letra C, ¿no? Relación interespecífica que se produce cuando un Familiar. organismo Familiar. y el otro no se beneficia ni se perjudica. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Comensalismo. Comensalismo, comensalismo, Claro. comensalismo. Ya, era el caso del tiburón, ¿recuerda? Con las rémoras. Así es como salió. Claro. A ver. Dice, relación interespecífica donde existe una división del trabajo. Coloniales. Colonial. No. Donde habían reinas. Estatales, 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 El caso de que, estatales, a ver, estatales, profe, estatales. a ver, ejemplo de relaciones estatales que hemos dado, ¿cuáles Estatal, son? las abejas, las abejas. Las abejas, las abejas. ¿Solo las abejas? Las abejas, hormigas, las termitas. Las Sí. termitas, las hormigas. las abejas, las hormigas, ¿no? Las termitas. Los Las países específicos. Muy bien. A ver, son relaciones biológicas entre individuos de la misma especie. Intraespecífico. Intraespecíficas. Relaciones intraespecíficas. El punto es Serían intraespecíficas. Sería la Intraespecíficas. E. ¿Cuál que la 3? Profe, la 10 es comensalismo. La 10 es Vamos a comensalismo. ver. El tiburón, justo miren el ejemplo de la fotografía que les puse, ¿no? El tiburón y la rémora establecen una relación de... Comensalismo. Comensalismo. Claro. Profe, ese comensalismo me hace recordar demasiado. ¿Cómo? Profe, es que normalmente en el colegio pasaba una cosa parecida. Otra persona hacía algo y el otro salía afectado. Claro. Castigaban al otro que no había hecho nada. Claro. Claro, ahí por ejemplo ahí tienes otro ejemplo, ¿no? A ver, Otro ejemplo. son las relaciones biológicas entre individuos de la misma especie. O la 11. Entre individuos de la misma ¿Otra vez? especie sería Intraespecíficas. Interespecíficas. Interespecíficas. Está repitiendo. intraespecífica. Relaciones de la Profe, se está repitiendo todo. Así tres es que La 12 también es igual. La 3 es diferente y no la... A ver, Sí, es comensalismo. Ah, no, ya. la 13. No, es interespecífica. A ver, vamos a ver. Comensalismo. 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 A ver, vamos a ver. Sería, a ver, en la 12, ¿cuál sería? En la 12 es comensalismo. Comensalismo. La 12 sería comensalismo, ¿no? Sería la letra D, ¿no? Ya en la 13, relación interespecífica donde existe un vínculo sanguíneo. Inquilinismo. Vínculo mutualismo. de sangre. No. Mismo. Inquilismo. Inquilinismo. Inquilinismo, Usted, profe. con su papá, con su mamá, con sus abuelos, ¿qué vínculo Familiares, tiene? familiares. Familiares. Pero, profe, esa no es interespecífica. Esa Es es intraespecífica. específica, o sea, de diferente. Ah, ya, profesor. claro. Familiar sería fuera intra. A ver, ahí debe Sería decir... mutualismo, Ahí, no, comensalismo. ahí a ver, en el libro ha habido un error, ahí debe decir intraespecífica, como dice el joven, ¿no?
Sí, ahí sería la letra. Ahí Sería corrijan. familiares, profe. Claro, sería Familiares. familiar, es intraespecífica, ¿no? Ya había un error ahí de tipografía, ¿no? Pero la respuesta acá sería relación intraespecífica, ¿no? Entonces sería la letra C, ¿no? Como el caso de la gallina, los pollitos, el pato con sus patitos, ya la pata y el Los pato con sus humanos con sus patitos, hijos. y el caso de los gorilas también, por ejemplo, ¿no? El caso del ser humano también, ni hablar, ¿no? Ya, jóvenes, entonces, ahí nos quedamos, ya, y practiquen para su, ¿cómo se llama? Para su, Práctica. Práctica. claro, practiquen para su práctica calificada. Ya, chicos, ya nos estamos viendo. Chao, Chao, profesor. profe, hasta el cuídese. siguiente lunes. Chao, profesor.